Muchísimas gracias, Sonia. Es siempre una sensación muy especial la de estar en un curso interamericano, porque son muchos años ya de esta siembra del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de todo lo que son los principios de derechos humanos, que son la ética a la que he consagrado mi vida desde cualquier posición en la que me encuentre, y que he compartido con Sonia, que es a quien realmente debemos muchísimo, muchísimo de lo que es hoy día el Instituto Interamericano, y que está esforzándose por que se recupere la posición que el Instituto tuvo en nuestra América hace ya algunos años, como un pionero, como una institución pionera en la educación y el conocimiento de la promoción para la protección de los derechos humanos. Esta mañana me habían pedido que habláramos de la justicia penal internacional, a la que yo le dediqué 15 años de mi vida, y que hiciéramos frente a la justicia penal internacional con alguna comparación, no comparación, sino más bien unas referencias a la justicia transicional, y que en ambos ámbitos, el de la justicia penal internacional y la justicia transicional, habláramos de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad vis a vis las amnistías en nuestro continente. Voy a hacer una introducción y unos comentarios preliminares. Reflexionar sobre derechos humanos bajo el amplio espectro de lo que en Naciones Unidas se denomina seguridad humana es el objetivo general de este curso interamericano. Elaborar más finamente sobre distintos elementos de la seguridad humana y su relación con los derechos humanos nos va a conducir a detenernos sobre la justicia, o bien a preguntarnos qué clase o qué tipo de justicia es de la que podemos hablar cuando nos adentramos en los ámbitos de la seguridad humana desde la perspectiva de los derechos humanos, y qué papel desempeñan y de qué derechos gozan las víctimas de los crímenes internacionales en esos distintos tipos de justicia. De eso trata nuestra conversación de esta mañana, al finalizar la cual espero haberles despertado nuevas inquietudes, dejarlos con nuevas preguntas y tal vez algún esbozo de respuesta. Es el objetivo específico de esta charla, veremos si lo alcanzamos. El título genérico de nuestra conversación sugiere que hablaremos de la justicia penal internacional y de justicia transicional. Tal vez podemos agregar que sabemos de la existencia de la justicia de tribunales nacionales, de la justicia internacional o regional de los derechos humanos, y también, claro, de la justicia transnacional, aquella que dictan los tribunales híbridos. O sea que para hablar de justicia y derechos de las víctimas, el cuadro es complejo. En particular, cuando se contrapone a la lucha contra la impunidad y a las amnistías, un elemento recurrente en la justicia transicional. Aquí todos y todas procedemos de un maravilloso continente llamado Latinoamérica, y nos unen una cultura y una historia que a través de los siglos han ido tejiendo nuestra identidad de pueblos. Elementos de esa identidad, los aportes que en el siglo XX, sin ir más lejos, representan los derechos humanos y la justicia forjada por el sistema interamericano para construir nuestras actuales democracias. Para no alejarnos mucho en el tiempo, recordemos que en la segunda mitad del siglo XX, nuestro continente fue escenario de graves conflictos armados de carácter nacional y de regímenes dictatoriales que produjeron cientos de miles de víctimas de masivas y muy graves violaciones de sus derechos humanos fundamentales. Mujeres y hombres de todas las edades y de las diferentes etnias que forman el tejido social de muchos de nuestros países sufrieron y aún sufren el abuso de fuerzas y grupos políticos que violentaron y aún violentan indiscriminadamente el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física de las personas. Desapariciones, torturas, violencia sexual, despojo de tierras, exilio,
fueron crímenes cometidos por los ejércitos y los grupos paramilitares a su servicio en los gobiernos de Centro, Suramérica y el Caribe. Terrorismo de Estado fue la expresión acuñada en las Naciones Unidas para describir ese estado de cosas. Para cuando en las Naciones Unidas se empezó a hablar de seguridad humana en 1994, y se debe al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, haber iniciado esa discusión, como un intento de combinar la seguridad nacional y la internacional con los derechos humanos, el desarrollo político y económico y el medio ambiente. En nuestro continente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus órganos constitutivos, la Comisión y la Corte, trabajaban activamente desde años atrás, investigando las denuncias, acogiendo los reclamos de cientos y cientos de víctimas y asentando estándares de justicia reparadora. Gracias a la Comisión y a la Corte, a partir de la década de los 80, se operó toda una transformación estructural en el derecho constitucional y penal de nuestros países que al día de hoy sigue progresando. Fue la respuesta que la paz y la justicia ofrecen a la crueldad de la guerra y a la perversidad de esos conflictos que violentan la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Huelga decir que en estas décadas perdidas de los años 60 y 70, la justicia nacional de tribunales al servicio de esos regímenes nunca fue de ningún auxilio para las víctimas, cuyo derecho a la justicia y a la verdad jamás recibió ningún amparo, por mínimo que fuera. Nunca hay que olvidar el papel crucial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, Pacto de San José, y que entró en vigor en 1979, comenzó a desempeñar en el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia y a las reparaciones y las obligaciones de los estados de investigar, sancionar y reparar. Más adelante volveremos a la trascendencia de esta contribución de la Corte a la lucha contra la impunidad y a los derechos de las víctimas en el derecho internacional y en las legislaciones nacionales. Para redondear estos apuntes preliminares, examinemos como contrapartida lo que sucedía entre tanto en los ámbitos de la esfera internacional, donde mientras en Naciones Unidas se hablaba de seguridad humana, en ese mismo año, en 1994, ocurría un atroz genocidio en Ruanda y desde 1991 se libraba una devastadora guerra civil en la antigua Yugoslavia que acabó con el país y con la vida y la dignidad de miles y miles de seres humanos bosnios, croatas y serbios. En ambos conflictos, igual que en los nuestros, las víctimas civiles eran la arrolladora mayoría. La violencia sexual empleada no solo contra mujeres, pero mayoritariamente contra ellas, era un arma de guerra para sembrar el terror. Los asesinatos, las torturas y la destrucción de vidas y haciendas conmovían cotidianamente a la comunidad internacional. La crueldad y la perversidad de lo que ocurría en el mismo corazón de Europa, en la antigua Yugoslavia y en África, en Ruanda, finalmente llevaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decretar la creación de 2 tribunales penales internacionales ad hoc, los primeros desde los de Nuremberg y Tokio, establecidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como se ha mencionado muchas veces, fue una decisión inédita esta del Consejo de Seguridad al amparo del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, la de recurrir a buscar en la justicia penal internacional el mecanismo idóneo para combatir la impunidad de violaciones graves, masivas y sistemáticas contra los derechos humanos y así contribuir a la paz. Con todo, las víctimas de ambos conflictos permanecieron ignoradas, salvo cuando eran llamadas a testificar acerca de los crímenes cometidos contra ellas y sus familias. Sus derechos de víctimas a la verdad y las reparaciones no fueron consideradas ni en los estatutos ni en la labor de los tribunales ad hoc. Aún con esta lamentable laguna, el trabajo de los jueces y fiscales de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda puso en movimiento al derecho humanitario,
hasta entonces empolvado en las cátedras y los trabajos del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, y su jurisprudencia asentó las bases del moderno derecho penal internacional. Su contribución fue esencial para que en julio de 1998 se aprobara el Estatuto de Roma y se creara una Corte Penal permanente con la que por muchos años se había soñado. Fue esta una época de creciente compromiso político internacional de acabar con la impunidad histórica de los responsables de graves crímenes internacionales. Hasta entonces, finales del siglo XX, se careció de ese compromiso de la comunidad internacional para luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales y la paz, aún entendida como mera ausencia de guerra o conflicto armado, que no contó con el pilar de la justicia. Los años fundacionales de la justicia penal internacional. Una breve referencia histórica. La idea de contar en la arena internacional con un tribunal penal permanente no era nueva en el siglo XX. No lo era siquiera en 1917, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial y se trató infructuosamente de juzgar al Kaiser Guillermo II. Pero es obvio que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y en 1945 los vencedores optaron por juzgar a algunos de los principales responsables de las masacres perpetradas durante el conflicto, en vez de fusilarlos in situ, como aconsejaba Winston Churchill, esa decisión política abrió el camino para desarrollos inéditos del derecho internacional humanitario, del derecho penal, de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos y finalmente del derecho internacional penal, que transformaron para siempre las relaciones entre los estados miembros de la comunidad internacional y entre estos y las mujeres, hombres y niños en cada país a partir de esa segunda mitad del siglo XX. Gracias a ese lento desarrollo internacional en todas sus ramas del derecho, que va de 1945 a 1998, la persecución penal de crímenes internacionales, que empezó con la Corte Permanente en el 2003, se enriqueció de los importantes precedentes, jurisprudencia y contribuciones de los tribunales militares de Nuremberg y Tokio de 1945, los ya citados tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia de 1993 y el genocidio en Ruanda de 1994, y también de la experiencia de los tribunales híbridos como Sierra Leona, Timor-Leste, Camboya, Kosovo y Bosnia-Herzegovina. Conviene anotar que toda la experiencia previa al Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, los tribunales penales internacionales que juzgaban crímenes internacionales no incluían ni la participación de las víctimas como tales, ni tampoco se les reconocían derechos a reparaciones. Para 1998 había en la comunidad internacional un creciente interés en admitir el papel fundamental de las víctimas, los seres humanos que en toda suerte de guerras sufren, cito, atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Fin de la cita, que es del párrafo segundo del preámbulo del Estatuto de Roma. Igual que era una decisión, si no unánime, al menos muy mayoritaria, entre los más de 100 estados que acudieron a Roma ese verano de 1998, de que esos crímenes constituyen, y cito, una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Fin de la cita del párrafo tercero del citado preámbulo. No habrá paz sin justicia, era el lema que movía a la sociedad civil que apoyaba los trabajos de redacción del Estatuto de Roma, y no a la impunidad, era un sentimiento general de gobiernos y ONGs dispuestos a acabar con esa impunidad que por muchos años había cobijado a los responsables políticos y militares de las masacres. En Roma jugaron un papel muy relevante las organizaciones de mujeres que acudieron de todas partes del mundo para lograr que en el Estatuto se incluyeran, como se incluyeron,
los abominables crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres en todos los conflictos armados desde edades remotas y que nunca se habían reconocido como crímenes internacionales, ni menos se había sancionado a sus perpetradores. Fue el de esas ONGs de mujeres un éxito histórico que marcaba el principio del fin de esa impunidad a niveles internacionales y también nacionales. En los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, esto es, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que constituyen el núcleo duro de los crímenes internacionales y que fueron los únicos que se aceptó incluir en el Estatuto, se incluyen todas las formas y manifestaciones de la violencia sexual. Las violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, trata de personas o cualquier otra forma de violencia sexual son desde entonces crímenes internacionales que deben ser investigados, sancionados y reparados, bien en cortes internacionales, bien en tribunales nacionales. Las contribuciones del Estatuto de Roma, que cambiaron para siempre el paradigma de la justicia penal internacional, incluyen los derechos de las víctimas, totalmente preteridas en los precedentes ya citados, de Nuremberg y los ad hoc. A las víctimas de los crímenes competencias de la Corte Penal Internacional se les reconoce derechos a participar en los procedimientos para expresar sus opiniones y observaciones, a ser protegidas en su dignidad y su bienestar físico y psicológico, según reza el artículo 68, y a recibir reparaciones, según lo marca el artículo 75, ambos del Estatuto de Roma. Con este cambio de paradigma, la justicia penal internacional deja de ser meramente retributiva, como lo había sido hasta entonces, para empezar a ser también restaurativa. El énfasis en el combate a la impunidad se comparte ahora con el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la justicia y a las reparaciones. La importancia de esta auténtica revolución en el derecho penal internacional trasciende al ámbito de las legislaciones nacionales con las consiguientes obligaciones para los Estados que deben asumir los deberes de investigar, sancionar y reparar. Ello se sigue del principio de complementariedad de la Corte que consagra el artículo 1 del Estatuto, que en lo pertinente expresa, comillas, la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Y aquí llegamos a un punto de sumo interés en nuestras reflexiones de esta mañana. La responsabilidad primaria de investigar y sancionar a los responsables de los graves crímenes internacionales, que son masivas violaciones de derechos humanos que constituyen los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, corresponden a los Estados partes del Estatuto, que en América Latina son todos menos 2. Solo si el Estado concernido no quiere o no puede hacerlo, la investigación o el enjuiciamiento, según lo indica el artículo 17 del Estatuto, la Corte Penal Internacional será competente. Este cambio de paradigma y la propia existencia del Estatuto de Roma a partir de 1998, sin duda alguna que tiene una repercusión directa en la justicia transicional de la que hablaremos luego. Estamos solo al principio de un largo camino que poco a poco la comunidad internacional tendrá que recorrer para alcanzar los objetivos que hicieron posible la aprobación del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. Hasta el día de hoy, los pasos que se han dado por ese camino son pocos y vacilantes, pero van en la dirección correcta y hay que apoyarlos. La voluntad política que floreció al final de la década de los 90 se ha ido diluyendo y la cooperación internacional con la Corte se ha debilitado. Por eso hay que mantener la alerta encendida y no permitir que perdamos la justicia penal internacional que tanto costó alcanzar.
Veamos ahora un panorama también breve de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia transicional, los derechos de las víctimas y qué papel juegan las amnistías. Al principio de nuestra conversación nos referimos a la convulsa situación política que vivieron gran cantidad de países de nuestro continente en las décadas de los 60, 70 y principios de los 80. La democracia, entendida como régimen donde a las personas, sin discriminación de ningún tipo, se les reconocen y respetan sus derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, no existía más que en un grupo minoritario de países. La justicia de los tribunales nacionales en estos países en conflicto o con dictadura no era más que una burda mascarada. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos eran la única protección y el único foro al que podían acudir las víctimas en demanda de justicia. Hace ya casi 2 décadas, el reputado experto internacional en derechos humanos, profesor Juan Méndez, lo enfatizó al manifestar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa, y cito, una promesa que la comunidad de naciones del hemisferio hace a las víctimas, que si las instituciones del Estado no responden a las violaciones de derechos humanos, las instancias internacionales están allí para oír sus reclamos y para restablecer la vigencia del derecho. Fin de la cita. En estos difíciles años, es imposible imaginar lo que habría sido de los derechos fundamentales de las personas en nuestro continente sin el trabajo valiente, pero profesional y objetivo de la Comisión y de la Corte. Desde sus primeras sentencias, tal el caso de la histórica sentencia de Velázquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988, la Corte Interamericana sentó las bases de las obligaciones de los Estados al tenor de la Convención Americana de Derechos Humanos de prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos, mientras simultáneamente elaboraba y reconocía los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Lo mismo para los estados más estructurados democráticamente que para aquellos con sociedades en transición. A partir de Velázquez Rodríguez, se vive en la jurisprudencia de la Corte una primera etapa en donde la persona humana, principio pro persona que elaboran los jueces, ocupa el centro del quehacer judicial. Con ser lo trascendente que esta labor de la Corte a favor de los derechos de las víctimas ha sido para los órdenes jurídicos nacionales e internacionales, durante muchos años la jurisprudencia de la Corte tenía un punto ciego al no incluir, sino hasta muy recientemente, los análisis de género que reconocen las diferencias del impacto que producen en las mujeres las violaciones de sus derechos fundamentales. En especial, aunque no únicamente, cuando esas violaciones son de tipo sexual y abarcan todos los elementos de la degradación más abyecta. Esta burda discriminación contra las mujeres se reconoce por primera vez en la sentencia de 16 de noviembre del 2009 en González y otras contra México, conocida como Campo Algodonero, con la que la Corte sentó un hito histórico en sus aportes a las legislaciones nacionales, a la justicia transicional y al derecho internacional de los derechos humanos, al establecer una justicia con clara perspectiva de género. Cito este párrafo de la sentencia, comillas. La Corte considera que en el caso, la falta de debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de las víctimas y sus familiares forma parte del patrón sistemático de violencia y discriminación estructural contra las mujeres y las niñas presente en Ciudad Juárez. La Corte pudo constatar que la situación de impunidad en que el Estado mantiene los crímenes contra las mujeres se traduce en una aceptación tácita de la violencia que contribuye a su legitimación social en contravención del deber estatal de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.
cierre de comillas. En la evolución del trabajo de la Corte, llegamos a estas primeras décadas del siglo XXI, en las que la situación política en el continente es totalmente diferente a la de las décadas finales del siglo XX. Con algunas dificultades, que no es esta la sede para examinar, nuestros países exhiben hoy diversos niveles de democracia. Países que no hace muchos años vivían graves conflictos armados, configuran lo que hoy se conoce como sociedades en transición. Estos países viven una situación post-conflicto en la que se esfuerzan por aplicar mecanismos que permitan a sus ciudadanos reconstituir la confianza en las instituciones del Estado. Para académicos distinguidos como el profesor Paul Shields, el mecanismo idóneo para alcanzar ese objetivo es restaurar la confianza cívica. Para restaurar la confianza cívica es la justicia transicional. Este de la justicia transicional es un concepto que hasta hoy carece de una definición unívoca, por lo menos de una que sea mayoritaria y aceptada pacíficamente entre jueces, académicos y activistas de la materia. Y eso que sus orígenes algunos los remontan a edades tan remotas como el siglo V a.C. Como justicia transicional, reconocemos los procesos que desarrollan las sociedades que salen de una dictadura y avanzan hacia la democracia, o que han concluido un penoso conflicto armado o están en camino de concluirlo y desean la paz. En estos procesos, toda una serie de mecanismos combinan exigencias jurídicas, derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, con exigencias políticas, abandono de la lucha armada, garantías de no repetición, derechos electorales. Se diseñan estrategias judiciales y no judiciales para avanzar hacia la reconstrucción de sociedades profundamente divididas y traumatizadas por muchos años de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por todos los bandos que han tomado parte en el conflicto. Es uno de los mecanismos a los que se ha recurrido históricamente en nuestro continente, luego de acabado un conflicto o un régimen dictatorial, es el de las amnistías, en muchos casos autoamnistías, garantizando a responsables civiles y militares perdón y olvido por las barbaridades cometidas por ellos o sus subordinados. Se alegaba y se alega que puestos a escoger entre paz y justicia, hay que escoger la paz, y de ahí el porqué de las amnistías. Conocemos bien que a partir de los años 80, muchos de nuestros países de América del Sur y también algunos de Centroamérica inician intensos periodos de justicia transicional que luego de años de dictaduras militares atroces, como en el Cono Sur, de guerrillas, como en Perú, Colombia, o dramáticos conflictos armados como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, instrumentos tales como las comisiones de la verdad y leyes de amnistía de variado rango y título, punto final, por ejemplo, cambios en las instituciones administrativas y judiciales, programas de indemnización para víctimas, entre otros, han sido utilizados en diferentes etapas como mecanismos para reconstruir el tejido social y propiciar la reconciliación. Al despuntar el siglo XXI y en este nuevo escenario político institucional en nuestros países, donde tanto hemos oído hablar de amnistías, la Corte vuelve a sentar parámetros históricos en su lucha contra la impunidad. El 14 de marzo del 2001, en una resonante sentencia que hoy se considera emblemática, Barrios Altos contra Perú, la Corte estableció que, cito, son inadmisibles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Fin de la cita. Y en esa misma sentencia, los entonces jueces García Ramírez y Cansado Trindade evidenciaron la contradicción entre las leyes de autoamnistía y las obligaciones generales del Estado conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fueron categóricos los jueces al afirmar que, comillas, las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia, empezando por el propio acceso a la justicia, y que las llamadas leyes de autoamnistía no son verdaderamente leyes, no son más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad. Fin de la cita. Esta jurisprudencia emblemática de la Corte se reiteró en otras sentencias similares, como la del 2006 en la Cantuta versus Perú, donde la Corte sostuvo que, comillas, tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal. Fin de la cita. Hoy, varios años después de Barrios Altos y la Cantuta, un diferente panorama institucional emerge de los países del continente y sus complejas sociedades en transición han provocado nuevas perspectivas en el quehacer de la Corte. Muy recientemente, el 25 de octubre del 2012, la Corte emitió una sentencia en el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, en la cual encontramos novedosos e inéditos análisis y ponderaciones sobre el tema de las amnistías como instrumento de justicia transicional en el voto concurrente del juez Diego García Sayán, que debe ser examinado con mucha atención. El caso se relaciona con masacres sucesivas que fueron cometidas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 por el batallón Atlacatl en 7 localidades del norte del departamento de Morazán, en El Salvador. Las víctimas sobrepasaron el millar de personas, entre ellas muchos niños y niñas. La sádica violencia sexual contra mujeres, incluidas mujeres embarazadas, fue comprobada y hubo toda suerte de violaciones a derechos amparados en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, la Convención Internacional contra la Tortura, etc. Es decir, todos los elementos de una masacre donde se violaron sistemáticamente y masivamente los derechos fundamentales de las víctimas. Los hechos fueron amnistiados en la Ley de Amnistía General de 1993. Las víctimas sobrevivientes acudieron a los órganos del sistema interamericano y en octubre del 2012 la Corte dictó la sentencia referida. En la parte resolutiva se declaró al Estado responsable por todas las violaciones acusadas y se fijaron las reparaciones consiguientes. Pero no hubo ningún análisis con perspectiva de género que recordara ni siquiera vagamente la jurisprudencia de Campo Algodonero. El aporte novedoso de esta sentencia lo constituyó ese mencionado voto concurrente de García Sayán, en el cual el juez elabora cuidadosamente lo que él llama, y cito, un juicio de ponderación en contextos en los que pudieran surgir tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada en el marco de un conflicto armado no internacional. Marca el juez García una diferencia, a su juicio esencial, cuando subraya que en los hechos de El Mozote se dio en el contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un conflicto armado no internacional, lo que no era el caso en las anteriores sentencias de la Corte, como Barrios Altos y la Cantuta. No es el propósito de esta charla adentrarnos en un análisis a fondo de este voto concurrente, apoyado por otros jueces entonces integrantes de la Corte. Solo quiero señalarlo
como un cambio muy importante y cargado de eventuales consecuencias hacia nuevos casos de posibles futuras amnistías. Nadie duda de que alcanzar el justo equilibrio entre los distintos hechos, factores, fuerzas políticas, intereses contrapuestos, que juegan en el escenario de un proceso de negociación para acabar con un conflicto armado, es extremadamente complicado y difícil. Por ello es que se nos ocurre que asentar desde el inicio de cualquier proceso de este tipo un marco dentro del cual negociar sería muy recomendable. Admitir, vamos a decir, que el proceso de paz tiene límites jurídicos que son esencialmente los derechos humanos y en especial los derechos de las víctimas, tomando muy en cuenta las particulares circunstancias de las mujeres y los menores. Dotaría de gran legitimidad cualquier negociación, pienso yo. El propio juez García Sayán, en uno de los párrafos de su voto concurrente, reconoce que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser entendidos como interdependientes. Comillas, solo la aplicación integrada de medidas a favor de las víctimas en todos estos ámbitos pueden conseguir resultados eficaces y concordantes con el ordenamiento interamericano de derechos humanos. Fin de la cita, nos dice el juez. Aunque claro, sin reconocer para nada la discriminación que sufren las mujeres en este tipo de generalizaciones. Para terminar, llamo la atención sobre la importancia de que cuando en las sociedades en transición se recurra a los mecanismos de la justicia transicional, que son muchos, la reparación de las víctimas ocupe un lugar prioritario al lado del combate a la impunidad en sus diferentes escenarios judiciales, administrativos, alternativos, y que en estos procesos se incluya desde el principio a las mujeres e incluso a los menores en todos los niveles y mecanismos de la justicia transicional, no solo como víctimas, sino también como actores y participantes del proceso de negociación. La justicia penal internacional, según vimos al principio, ha reconocido los derechos de las víctimas en su nuevo paradigma, y el Estatuto de Roma dotó a este paradigma internacional de un pilar nacional al basarse en el principio de complementariedad. Y entre los crímenes de su competencia figuran los crímenes de violencia sexual. Los estados están obligados a incluir esos crímenes y reconocer los derechos de las víctimas en su legislación nacional y aplicarlos en cualquier tipo de justicia regular o transicional que estén estructurando. Los derechos humanos y las obligaciones de los estados de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar, asentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus más de 35 años de infatigable labor, fija estándares internacionales para las víctimas que deben ser mantenidos en cualquier proceso de justicia regular o transicional. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las reparaciones individuales y colectivas no pueden ser ignorados por ningún mecanismo de justicia transicional. Tal vez para concluir, sea importante una aclaración, o precisión más bien. Reconozco que la justicia transicional tiene un papel muy importante que cumplir en las sociedades en transición que buscan la forma de recomponer su tejido social y afianzar sus instituciones democráticas luego de largos y cruentos años de conflictos armados o de dictaduras sin escrúpulos. Pero para ubicar sus diversos mecanismos en las diferentes áreas desde las que pueden contribuir a la reconciliación y a la paz, se debe, sin embargo, hacerlo dentro del marco que fijan los estándares del derecho internacional elaborados por los diversos tribunales competentes nacionales e internacionales. Deben, por ejemplo, esos mecanismos reconocer los progresos hechos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el cierre de portillos contra la impunidad y en modo alguno relegar los derechos de las víctimas. Las prioridades que se establezcan deben incluir nítidamente los tantas veces mencionados derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a las reparaciones, con un capítulo muy significativo dedicado a las mujeres víctimas de violencia sexual
que requieren ver todos sus derechos reconocidos y de manera especial recibir las reparaciones económicas que les permita reconstruir sus vidas y las de sus familias con dignidad. Como hemos visto en este apretado panorama de nuestra conversación, todos los ordenamientos jurídicos, los internacionales y los regionales, la justicia penal y los derechos humanos son ramitas del mismo árbol que debe dar sombra, cobijo y paz a todos los seres humanos, mujeres y hombres, niñas y niños de todas las etnias, religiones y condiciones de nuestro continente. Es el árbol mítico de la justicia, a cuyo amparo seremos sociedades en verdad democráticas, justas, equitativas y solidarias, que es a lo que aspira la seguridad humana. Muchísimas gracias.